demente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, la paz de los dos, y que nada les haga vivir sin ningún horizonte, y que pueda vivir sin tener lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecimos, Señor, las familias. Amén. Bendecimos, Señor, la mía también. Bendecimos, Señor, las familias. Amén. Bendecimos, Señor, la mía también. Marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecimos, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecimos, Señor, las familias. Amén. Bendecido. Buenas tardes, amigos de Córdoba, Colombia y el mundo. Bienvenidos una vez más a una emisión por pregonar Tu Psiquiatra en Casa. Hoy tenemos algunos invitados de lujo mientras algunos amigos empiezan a conectarse. Vamos a compartir para que esta información llegue a muchas personas que en estos momentos nos están viendo. La verdad es que es un placer inmenso llevar este trabajo psicosocial a todas estas comunidades que en estos momentos necesitan una ayuda de un profesional en el área de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, y nosotros desde nuestra óptica venimos haciendo ese trabajo con un grupo de profesionales, el cual nos dedicamos y trabajamos en esos primeros auxilios psicológicos. Bueno, hoy estamos a 16 de septiembre del año 2020. Bueno, voy a invitar a mi compañero de set, como es el doctor Jorge Luis Muñoz Salgado. Jorge, bienvenido a Tertuleando con Eder.
Muy buenas noches, Eder, a ti y a todos nuestros ciberoyentes que están hoy en este gran programa que vamos a conversar temas muy importantes que te van a servir a ti para tu formación y para tu salud mental. Gracias, Eder, por siempre estar acá y bueno, siempre gracias también a todo tu equipo de trabajo y bueno, vamos a hacer un programa muy especial y tenemos una gran invitada, ¿no, Eder? Bueno, doctor, entonces vamos, invite usted a su colega. Bueno, está bien. Nuestra invitada de hoy es la doctora Shakira Zapata. Es una psiquiatra muy bien entrenada, es médica especialista en psiquiatría, además con formación en psiquiatría infanto-juvenil, ¿sí? De Argentina, una psiquiatra con mucho carisma, con muchos conocimientos al respecto de lo que es los trastornos infanto-juveniles y la traemos no es la primera vez de que la invitamos, ya es la segunda o tercera vez que la invitamos, así que bienvenida, colega Shakira Zapata. Doctora Shakira. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecida, doctor Muñoz. Eder, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos nuevamente los tres para compartir set en esta ardua labor de la salud mental. Eder, y te cuento algo. Tienes al 20% de los psiquiatras de Córdoba en este momento en tu programa, porque somos pocos. Bueno, sí, eso es cierto. Y también están conectados ese equipo de trabajo que nosotros, con todos los amigos psicólogos del departamento de Córdoba, de todas esas brigadas de salud mental que hemos hecho en el departamento de Córdoba. La verdad es que hoy estamos en el programa Tu Psiquiatra en Casa. Ahora ratico yo estuve comentando que era tertuliando con Eder, pero hoy vamos a tertuliar sobre la salud mental de los cordobeses. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de un tema que en estos momentos está afectando a toda la comunidad, como son los trastornos específicos del aprendizaje, pero antes de entrar en materia, yo quiero saber quién es la doctora Shakira Zapata. Bueno, yo soy médica especialista en psiquiatría de la Universidad de El Salvador de Argentina. Estudié también la especialidad de gerencia administrativa en salud en la Universidad de Córdoba. Además hice una maestría en neuropsicofarmacología clínica en Argentina y actualmente estoy cursando una maestría en drogodependencia en la Universidad de Barcelona, España. La verdad es que tengo recursos, sobre todo ahora con el confinamiento, con la pandemia del COVID, muy interesantes, sobre todo en infanto-juvenil, en todo lo que es el proceso del aprendizaje y todo lo que es la inducción hacia las adicciones o la drogodependencia. Hay artículos muy interesantes sobre el tema. Bueno, a todos los amigos que en estos momentos se empiezan a conectar, vamos a compartir porque este es un trabajo psicosocial que lo hacemos por las redes sociales. Vamos a estar todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por aquí, por su programa Pregonar. Bueno, doctora, vamos al grano. Yo voy a hacerle la primera pregunta, después vendrá el doctor Jorge Muñoz y así vamos articulando para que toda la comunidad se lleve un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Y lo más importante en estos momentos grises es el autocuidado, porque no podemos olvidar que el bicho del COVID está aquí y está presente y no podemos descuidarnos con él. Doctora, ¿de qué manera puede afectar la salud mental a niños, adolescentes, en pasar de su sistema presencial a uno virtual? Bueno, eso es muy importante, sobre todo que esta noche vamos a hablar de los trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque acá es donde se va a medir, ¿sí?, las capacidades cognitivas del niño y vamos a ver reflejada todo lo que es su familia, su hogar, porque como la comunicación es literalmente virtual con el profesor, aquí es donde ya comenzamos a ver las limitaciones, sobre todo en esa comprensión, en ese vínculo que hay del colegio con el estudiante y del estudiante o del niño con la familia. Todo esto puede haber una disrupción que nos va a traer también o nos va a precipitar los trastornos del aprendizaje. Doctor Jorge. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora. Indudablemente
si mal me corrige, me equivoco, me corrige si me equivoco, la doctora Shakira, digamos que este cambio en la educación, de pasar de presencial a virtual, viene a desnudar muchas realidades de los niños, que antes no estaban, o sí estaban, pero no eran tan notables, porque la educación virtual se necesitan otro tipo de competencias, desde el punto de vista cognitivo o del intelectual, de la parte intelectual. Entonces se necesita más atención, concentración. Posiblemente va a denotar o desnudar ciertas dificultades que el niño tenía, que ya tenía, pero que eran de pronto muy leves, se van a denotar mucho más, e indudablemente, según estudios que se han hecho, el manejo virtual de la educación, pasar de lo presencial a lo virtual, ha generado en un gran porcentaje de estudiantes disrupción. O sea, no es lo que más les gusta, a veces no se adaptan, porque a veces creemos que los chicos son nativos digitales y realmente no es que sean nativos digitales. Posiblemente tienen una vinculación con la tecnología diferente, pero al momento de dar una clase se necesita cierta capacidad o cierta aptitud y cierta situación del perfil del estudiante para que realmente esa clase pueda servirle y se pueda transmitir como debe ser. Bueno, doctor Muñoz, imagínese que más o menos del 10 al 20% de los trastornos del lenguaje o del aprendizaje afectan al 5% de los niños en edad escolar. O sea que la incidencia, habría que estudiar un poco la incidencia actualmente con el coronavirus, si se están manteniendo las cifras o ha aumentado un poco. Entre los más comunes tenemos la dislexia, que supone en un 50 a un 80% de todos los trastornos del aprendizaje, y los trastornos de lectura o trastornos del aprendizaje, pero basados en la lectura, el porcentaje es de un 70 a un 80%, o sea que los índices son un poco altos. El 70-80% de los niños necesita ayuda especial. Aún estando en la escuela, imagínense dentro de la familia, cuando hay afecciones dentro del vínculo familiar, o si los papás no tienen esa formación especial para tratar a estos niños, estos adolescentes. Claro, pero también, exactamente, así como usted dice, doctora, es importante ver de que este cambio que ha habido en el paradigma de la educación ha generado mucho ruido, no solamente en los estudiantes, desde el enfoque del aprendizaje, sino también desde su salud mental, porque obviamente al estar aislado, digamos, porque ¿qué es lo que contiene un colegio, una escuela? Es la relación con los demás, es estar con los compañeros, es interrelacionarse, es tener, como somos seres gregarios, digamos que hay una manifestación allí de solidaridad, de empatía, que en la casa no va a estar. Entonces, obviamente, también en los jóvenes, los niños y niñas, puede estar generando cierto estrés de esta situación, que sumado a los problemas del aprendizaje antes previstos, se pueden estar sumando cuadros posibles de ansiedad, que inclusive aumentan la problemática en la concentración y en la memoria, aumentando la problemática de aprendizaje. Entonces es importante, teniendo esto en cuenta, ver que la educación virtual y presencial no es lo mismo, y hay que mirarlo desde ciertas perspectivas, ir adaptándonos a los cambios, y también la exigencia tiene que ir cambiando dependiendo de esto. Se te escucha abajo, Eder. Bueno, también hay que hablar un poco de todo lo que es el nivel académico, el rendimiento académico sustancialmente inferior al nivel que se espera de las personas
cronológicamente de la misma edad, sobre todo en los chicos, ¿sí? Hay un nivel de educación que se tiene que estandarizar hacia otras escuelas, eso también hay que tenerlo en cuenta, y la capacidad intelectual que estos tienen. Además de los trastornos del aprendizaje, hay que caracterizar también el rendimiento de todo lo que es la lectura, la expresión escrita, las matemáticas en comparación con la capacidad intelectual total del niño. Porque no es lo mismo el niño que rinde igual en español o en lenguaje escrito que en lenguaje corporal, en matemáticas o en cálculo. Todo eso hay que equilibrar un poco también en gimnasia. De pronto las habilidades son diferentes y hay que tenerlas en cuenta. Claro, y otra cosa, doctora, yo por lo menos, yo le haría en esta retórica, le haría esta pregunta, porque los chicos entre más chicos son, digamos que necesitan cierto tipo de movimiento, porque su capacidad de concentración no es la misma de un adulto, porque eso es algo que se va construyendo a partir longitudinalmente en el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, pregunto, un niño de 4 años, de 5 años, pongámoslo de 4 a 6 años, ¿qué tanto un chico de 4 a 6 años puede realmente serle efectiva una educación virtual? Un chico que esté en el prejardín o el primero de primaria, ¿qué tan efectivo sería esta educación virtual? Porque a veces las experiencias que uno tiene y que los padres le cuentan a uno es que el niño no se queda quieto sino 10 minutos, se va de la computadora, se va para otro lado. O sea, al final de cuentas la mamá es la que termina haciéndole la tarea. Sí, puede ser. La concentración de estos chicos es menor que la de un adulto. Y un adulto, a la hora más o menos ya el cerebro, ¿sí?, tiene que descansar un poco. En un niño la concentración va a ser mucho menor. Se dice que de 15 minutos, máximo 20, y hay que hacer actividades como movimiento de las manos, otro tipo de actividades, canciones entretenidas, que juegue con colores. Esto es muy importante para todo esto, para ir canalizando la atención y así él se pueda ir, porque es que los 4 años es cuando se integra con los otros chicos, cuando los conoce, cuando empieza a conocer los colores, cuando empieza a integrarse o a accionar con los otros, si son niños con las chicas, si son niñas con los chicos, y todo esto influye mucho al momento de armar su persona, su personalidad, y cuando se aíslan un poco, todo esto también va deteriorando la cognición de ellos. Hay un deterioro cognitivo, claro, por falta de estimulación, que eso también se ve reflejado en todo lo que es la evolución cerebral de él, la memoria, la fijación de la memoria, la consolidación de la memoria, y después las habilidades cognitivas y motoras no van a ser igual. Sí, claro, puede haber un déficit, claro. Jorge, por favor, me dan un espacio un momento porque hay una transmisión que está aquí, por favor. Ya seguimos, ¿listo? Regáleme un segundo. Perfecto, tranquilo. Dale. Doctor Jorge Muñoz, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, listo, Claro espérate, que sí. estamos intentando corregir
un problema técnico que tenemos aquí. Perfecto. Bueno, doctora Zakira, sigamos con el tema. Entonces, es importante lo que usted dice porque fíjese cómo prácticamente los chicos entre 4 y 6 años, cuando los colegios hacen este tipo de educación virtual, prácticamente que lo que dejan son entrenamientos guiados por los padres. O sea que prácticamente lo que antes la institución hacía desde los docentes presenciales, le toca a los padres. O sea que hay un cambio de rol donde el padre viene a ser como un docente asistencial, digamos, un docente auxiliar que reemplaza a ese docente que está virtual debido a la edad de los chicos. Entonces, eso también, digamos, que hace que haya un cambio en la dinámica familiar, más estrés en las madres, y también un tema de la dinámica de los colegios, porque empiezan a funcionar diferente. Y pienso que eso es que algo tienen que ver las escuelas, que tienen que ver de cómo los padres están haciendo parte de esa educación virtual, y también tener en cuenta que si tienen tiempo, si no tienen tiempo. Me parece que es importante esta situación. También es importante, Doc, es educar sobre todo a los padres, a las madres, en que esto existe, que es una realidad, que puede tener un trastorno del aprendizaje, que hay que evaluarlo y ellos notar la diferencia o si hay alguna alteración en la capacidad de percepción y visomotora del niño, la motricidad, las funciones cognitivas, el coeficiente intelectual, psicomotricidad, valoraciones psicopedagógicas, pruebas de lenguaje del cálculo, porque también hay herramientas virtuales muy buenas donde ellos pueden evaluar todos estos niveles en el niño y tratar de buscar ayuda para que todas estas habilidades o todo esto que se está presentando ahora, no verlo como un impedimento, sino como un esfuerzo para adquirir nuevas habilidades que el niño puede mejorar, sobre todo habilidades para escribir. Hay que tener en cuenta la edad cronológica del sujeto, la escolaridad para su edad. Claro. Buscar mucho los factores externos, tanto culturales, ambientales, si en la familia o si el niño tiene algún retraso o una discapacidad psíquica, descargar problemas visuales, auditivos, claro, valoración, sí. Si tiene algún otro trastorno o si puede tener un trastorno psiquiátrico comórbido y dificultades conductuales. Esto es muy importante. Claro, doctora, por ejemplo, ya que estamos aquí ante tanta gente que nos está escuchando, digamos, yo vivo en el barrio La Granja, tengo una niña de 5 años y esta niña estudia en el Cecilia de Lleras, de la ciudad de Montería. Yo voy a hacer como si fuera la madre. Y le hago la pregunta, ¿qué signos o qué síntomas puedo yo ver en mi hija que me hagan a mí sospechar o que me hagan a mí pensar de que mi hija tenga algún tipo de problema del aprendizaje o de la conducta? Bueno, lo primero que le tengo que decir a esos padres de familia es la etiopatogenia, o sea, la etiología puede ser multimodal, o sea, multicausal. Hay que ver tanto los factores de riesgo biológicos como una base genética. También hay que mirar en el círculo familiar, en el círculo social que se maneja, el estrato socioeconómico. También la cultura influye mucho. Las alteraciones neurobiológicas que ésta puede tener o los antecedentes que pueda... lo más importante sobre todo es hacer una buena historia clínica y todo lo que hay que medir, los déficits, sobre todo medir la lectura, si tiene algún tipo de alteración o si tiene dislexia, si presenta un déficit en las habilidades fonológicas. Las enfermedades, hay que hablar también sobre todo de las enfermedades, porque aquí es donde nos damos cuenta, es donde miramos un poco
si tiene antecedentes de convulsión o si tiene rinitis, porque la rinitis puede también ocasionar que el chico no oiga bien, o si estamos en un medio de la familia donde hay problemas familiares. Todo esto puede llevar al chico a tener este tipo de problemas donde los familiares o la mamá, sino de pronto es que también la mamá no percibe eso, pero el papá sí, o los hermanos mayores sí. Cuando va a la consulta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué va exactamente? Como usted me está diciendo, es un niño que vive en la granja, ¿sí? Hay que mirar todo lo que es la enfermedad actual, la historia evolutiva del chico, tanto natal, el embarazo, el parto, el desarrollo psicomotor desde el nacimiento, lingüístico, cuáles fueron sus primeras palabras, la articulación, las frases que dijo, los hábitos básicos de la autonomía de él para sentirse libre, los estados emocionales y problemas conductuales que se hayan relacionado con el vínculo familiar. Claro, claro que sí. Y también es importante recalcar que los problemas del aprendizaje tienen que ver mucho también con el estado mental. O sea, si un chico, un adolescente, por ejemplo, está depresivo, tiene una crisis de ansiedad, un trastorno de pánico o cualquier tipo de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, o está depresivo, o está consumiendo sustancias psicoactivas, obviamente va a ser un adolescente que va a tener dificultades en el aprendizaje. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí estamos viendo la punta del iceberg, que es la dificultad que tiene, por ejemplo, el adolescente en matemática, en química o en español, pero de pronto no sabemos, como dice la doctora, qué pasa en la familia. Y como, por ejemplo, el tema de la violencia, aquí entra el tema de la violencia intrafamiliar, porque entonces aquí es una cosa con otra, que está aumentadísima. Entonces, la violencia intrafamiliar hace que los chicos también tengan su problemática cognitiva, porque el estado mental es tanto cognitivo como conductual. Entonces, un chico en una dinámica de violencia intrafamiliar puede estar presentando grados de estrés o de ansiedad altísimos que le generan problemáticas en que se bloquean, no tienen capacidad de concentración, no memorizan adecuadamente, digamos que también pueden tener afinidades por el consumo de sustancias como para salir de esa realidad tan dura que viven dentro de las casas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta desde las escuelas, desde los padres de familia y desde los docentes, de que cualquier tipo de problema de aprendizaje también, como dice la doctora, hay que descartar problemas de salud mental, la historia previa, la prenatal, porque desde el embarazo empieza el desarrollo del sistema nervioso, el cual es esa torre de control que nos hace tener las capacidades de aprendizaje y de comportamiento. Bueno, ya gracias a Dios ya corregimos un problema de técnico que teníamos acá. Bueno, por aquí tengo a un ciberoyente que me pregunta a qué edad, se llama Alfio Campos Bernal, a qué edad se puede evidenciar un trastorno del aprendizaje. Bueno, como les estaba diciendo, hay que mirar toda la historia desde el embarazo de la madre, porque desde que el niño ya comienza a caminar, el trastorno del aprendizaje puede ser tanto lingüístico, oral, escrito, y más o menos a partir de los 3-4 años, cuando el niño le dan un lápiz para escribir, o la concentración, o lo llevan al kinder, ahí ya vamos a comenzar a ver todo esto. Desde el kinder, desde los 3 años, ya hay que observar bien al niño, hay que mirar su comportamiento y así ir descartando patologías mentales que les pueda producir un obstáculo en el nivel de desarrollo tanto intelectual, físico como motor también. Todo eso está muy de la mano. Eder, por eso es tan importante hacerle un llamado a los colegas del primer nivel, de, por ejemplo, las jefes de enfermedad y los médicos generales que hacen crecimiento y desarrollo. Es tan importante allí, eso no es simplemente para ir al médico y nada más, es para evaluar si el crecimiento y el desarrollo, no solamente físico, sino también tendría que hacerse una evaluación por lo menos básica a nivel emocional o conductual o cognitivo básica o del lenguaje, para ver si hay algún tipo de alteración para poder detectar
a tiempo, como dice la doctora, desde los 3 años, imagínate. O sea, si un chico se detecta esto a los 4 años, obviamente que la capacidad disruptiva posterior va a ser menor si se trata a tiempo. Eso es lo que se llama promoción y prevención en salud, y específicamente en salud mental. Porque un chico de esto, por ejemplo, la tartamudez, ¿cuánta gente que es tartamuda llega a los 15, a los 20, 30, nunca se ha hecho un manejo, un tratamiento, no se ha investigado, ¿sí? Ahorita la doctora nos puede hablar un poco sobre la tartamudez en los chicos, qué puede ser. Entonces es algo que se podría evitar, porque la tartamudez puede generar en el adolescente, por ejemplo, baja autoestima, le pueden hacer bullying, puede llegar hasta intentos de suicidio. Entonces estas son situaciones que hay que detectarlas entre más temprana edad, mucho mejor. Bueno, la verdad es que para todos los amigos que también empiezan a conectarse aquí, hoy estamos con la doctora Zakira Elena Zapata. Doctora, vamos para la segunda pregunta. ¿Qué problemas de salud mental puede generarse en los padres de familia de los estudiantes en la pandemia? Vuelvo a repetir la pregunta, doctora. ¿Me escuchó? Sí, claro que sí. Bueno, los padres de familia, como tienen al chico todo el día en la casa, pegado al computador, pegado en la plataforma virtual de cada materia, con profesores y ellos con actividades diferentes, la limitación que va a tener el padre es saber, como no tiene esos recursos pedagógicos que tiene el profesor en el aula de clase, va a ser una limitación para comunicarse con el chico, sí. Está bien que sea una figura de autoridad, son los padres, pero esa pedagogía para tratar a un chico lo da la experiencia en un aula de clase, un profesor capacitado, un licenciado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a esos padres de familia que están en la casa? Si el chico no entiende, si el chico tiene dificultad en el aprendizaje, si hay materias que no entiende y ellos tampoco, tratar de buscar, hablar con el profesor, tratar de implementar medidas en la plataforma para organizar mejor a este chico. De pronto un refuerzo para organizar mejor al chico en todas las materias o las materias donde está teniendo dificultad, y dedicarle un poco más de tiempo a entender, más de tiempo a aprender, y así el chico va repitiendo y va repitiendo la misma lección y va concentrándose y poniendo la atención solo a eso, y así va adquiriendo habilidades cognitivas que pueden ayudar a la madre a relajarse, porque obvio que la madre va a sentir ansiedad, impotencia de no saber qué hacer con el chico, de no saber la lección que el profesor está mandando actualmente, pero así se relaja un poco la madre, se relaja el chico y va a haber un buen ambiente familiar, que es lo más adecuado en una situación como la que estamos viviendo. Mucha tolerancia, mucha comprensión, sí, para sobrellevar todo esto. Claro, y digamos, complementando un poco lo que dice la doctora Zakira, según los últimos estudios, las mujeres son las que más trastornos de ansiedad tienen en este momento. Se han encontrado en estudios en el país por encima del 60 o llegando al 70% las madres con niveles de ansiedad y niveles de estrés muy aumentados, porque al estar en casa les toca teletrabajo en la casa, le toca hacer también como profesora porque está ahí con el pequeño, y además le toca ser ama de casa cuando está en su casa. Entonces tiene triple rol ahí. Digamos que antes, por ejemplo, salía a su trabajo y la mujer pues no estaba, el niño estaba en el colegio y en la casa ella no estaba en su casa. Entonces ahora le toca toda esa situación. Entonces es importante siempre ver eso de que cómo la mujer, la pandemia ha aumentado los niveles de ansiedad, y cómo es tan importante también de que la familia tenga una distribución de las labores del hogar para que no hayan estas situaciones. Bueno, y a raíz de que estamos viendo que cambió todo esto de un sistema educativo presencial a un virtual, ¿qué alteraciones se podían presentar en estos tiempos de aislamiento en los padres de familia, doctora Zakira? En los padres de familia vamos a encontrar
el hábito, o sea, el hábito que no tenía en relación de tener al chico ahí, tratar de que se levante temprano, igual como si fuera para clase, tener todos los medios disponibles, depende del estrato socioeconómico, sociocultural, es un poco complicado. También los compañeros, si hay tareas en grupo, que si hay que comunicarse con otro compañero, ellos tener esa limitación. Si es un chico adolescente que de pronto comenzó a consumir y ahora lo tienen en cuarentena, en confinamiento, que se pone ansioso, irritable, que tiene trastornos del sueño o hipersomnia, que de pronto la madre no sabe cómo controlar todo esto, yo les recomiendo a ella que trate de buscar ayuda por las plataformas, que llame, que hay unas líneas de servicio, que trate de hablar con el chico con mucha tolerancia, con ese respeto de padre a hijo, pero con la confianza de una amistad sincera para ganarse esa confianza, para que le cuente exactamente qué está pasando y así poder ayudarlo y ayudarla a ella también, porque si ella de pronto se abre un poco a lo que le está pasando y es consciente de la situación que está viviendo, ella va a entender qué tiene que mejorar en el confinamiento para mejorar la relación intrafamiliar. Claro, además es importante ver de que, como dice la doctora, o sea, hay que buscar ayudas externas, pero también es importante ver del otro lado de la pantalla. ¿Qué hay del otro lado de la pantalla? Los docentes. Yo haría una pregunta, y lo podemos hacer, tú que estás en el gremio de la educación y conoces bastante. ¿Están los docentes verdaderamente capacitados para poder transmitir los conocimientos de manera virtual en este momento de esta situación? Porque es que entonces a veces el problema es que el estudiante no capta, pero también hay que ver de qué manera estamos transmitiendo ese conocimiento y si tenemos las capacidades como docentes metodológica y pedagógicamente hablando para poderlo transmitir de manera virtual. También es algo importante que hay que tener en cuenta desde los docentes y cómo la virtualidad genera en los docentes, por no estar adaptados o acostumbrados, niveles de ansiedad altos que hacen también que hayan problemáticas de salud mental de ellos al tener, digamos, que trabajar de manera virtual. Doctora Shakira. Bueno, lo que puedo complementar en todo esto es que los padres de familia también sean conscientes, ¿sí?, de las limitaciones que tienen ellos, sobre todo en todo este proceso del aprendizaje de los chicos, y hablar, buscar ayuda con los profesores, a ver cómo puede ayudar al chico, y los profesores también que van adquiriendo herramientas y ayudas, porque es que en internet hay muchas plataformas virtuales para buscar ayuda en relación a los talleres o en relación a los padres de familia para ayudar un poco a estos chicos. Pero yo también le agregaría otra cosa, Jorge, hay que mirar también cómo está la salud mental de los docentes también. Porque la verdad es que los docentes, o sea, el peso que les ha caído a raíz del aislamiento y la pandemia no es fácil. Porque si hablamos de los adultos que hay en la docencia, de pronto ellos no tienen esos manejos de las TIC, de todo este proceso del teletrabajo, y entonces se les dificulta. Yo me imagino que ahí vienen los problemas de salud mental, la ansiedad, viene el estrés y todo lo que esto le puede ocasionar a un docente. Claro, y todo lo que genera incapacidad laboral, problemáticas en la difusión de la comunicación o del conocimiento. Mira, fíjate que en este punto se han hecho muchos estudios en profesionales de la salud, cómo los ha afectado la pandemia, inclusive en jóvenes universitarios, pero hasta ahora, digamos, es materia pendiente el tema de los docentes. Yo pienso que los docentes son es un universo bastante sensible a estos cambios en donde se pueden generar este tipo de alteraciones mentales que por sí los docentes presentan por encima de la media de la población general
aumento de los problemas o trastornos mentales debido a su rol, como también lo podemos hacer los médicos que estamos por encima de la población general. Entonces, debido a este cambio, obviamente puede exacerbar un problema que ya tenía o aumentar, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, depresión, de insomnio, que indudablemente a los docentes habría que estudiarlos en cuanto a que averiguar y detectar tempranamente si los docentes están pasando por problemáticas de salud mental durante la pandemia, no solamente lo que circula de la pandemia, sino del cambio. Por ejemplo, un docente tiene 60 años, tiene 30 años de estar dando clases de una manera presencial, ¿sí? No sé, con tiza o con borrador, borrador no, con marcador, sí, 30 años, y de repente pasa esto. Imagínate el cambio. Entonces es importante también esto tener en cuenta, y cómo la Secretaría de Educación, los colegios, el Ministerio de Educación tienen que, vincularse con estos docentes, capacitarlos y también tener en cuenta su salud mental para que estos puedan desarrollarse bien en su trabajo y obviamente ellos mismos puedan estar bien en su familia, y de paso están haciendo un manejo psicosocial en el tema de la pandemia. Bueno, la verdad es que por aquí tenemos también vamos a saludar a los amigos que tenemos aquí. Por aquí tenemos a Luis Rodríguez, a Jorge Jumanes. Felicitar también a docente magíster Claudia Vidal Guerrero, nuestro control técnico en esta noche. Y la verdad es que la situación no es fácil. La situación no es fácil, ¿por qué? Porque no se sabe realmente. Bueno, ya algunas instituciones educativas están haciendo, más que todo en la ciudad de Medellín, ya están trabajando de manera presencial, pero todavía nos queda eso en el tintero. ¿Cómo está la salud mental de los docentes? Sí, eso me parece que es de vital importancia, empezar a tamizar la salud mental de los docentes. Eso antes del COVID. Ahora con el COVID mucho peor, porque se desnuda más la situación y más con estos cambios. ¿Para qué, Eder? Para poder saber directamente cómo está la salud mental de los docentes. Si tienen porcentajes de depresión alta, si tienen porcentajes de ansiedad alto, y cómo inmediatamente detectar tempranamente y dar atención, porque es que, Eder, sí, la calidad académica va a depender mucho no solamente del estudiante, sino obviamente del docente. Entonces, si un docente no tiene calidad en su salud mental, no tiene una adecuada salud mental, el conocimiento que va a transmitir no va a ser de la mejor manera. ¿Sí? No va a ser de la mejor manera, por lo tanto, la calidad educativa de feedback entre docente y estudiante no va a ser lo mejor. Entonces, de vital importancia el bienestar académico. Por eso es que yo llamo a todo esto la salud mental en el aula escolar. ¿Cómo? Sin salud mental en el aula escolar no hay buena transmisión de conocimiento y no hay buena educación. Entonces hay que apostarle a eso para que se pueda tener una educación con calidad, que son los estándares que pide el ministerio, y que obviamente desde la Secretaría de Educación tienen políticas y tienen programas para que esto mejore, y esto es importante hacerlo. Bueno, y algo muy importante, Jorge, también hay que trabajar la atención primaria en salud. Eso hay que volverlo a retomar, o sea, utilizar esa estrategia para poder ubicar a todos estos jóvenes, porque hoy estamos hablando de la alteración en el aprendizaje del estudiante. Entonces, es una problemática que cada día, y yo, como tú lo acabas de decir, en estos momentos, esto desnudó otro problema más grande, que es el teletrabajo en los hogares de la gente del pueblo colombiano. Pero es que no vamos más lejos, y la doctora Shakira me corregirá. En la última encuesta de salud mental del 2015, nacional, los chicos entre 7 y 11 años, si no estoy mal, se encontró que el 40% de estos chicos tienen problemas de salud mental. El 40%. Entonces mira cómo 4 de cada 10 necesitan atención en salud mental en este rango de edad en los colegios públicos y en los colegios privados. Entonces, ¿qué tan importante se le está dando manejo a esto? Porque estamos educando. Al educar no solamente es transmisión de conocimiento, sino también una educación para la vida. Entonces, por eso es que es tan importante tener programas de salud mental, fortalecer a los psicoorientadores, que además no cabe decir que en Montería creo que hay 30 y hacen falta como 30 más, porque creo que es un psicoorientador por cada 500 estudiantes, tú me corregirás. Hace falta fortalecer más psicoorientadores en las escuelas,
y más programas o asignaturas que tengan que ver con la educación emocional del estudiante. Bueno, vamos a la tercera pregunta para la doctora Shakira. Doctora, ¿qué alteraciones en el aprendizaje se puede producir en un estudiante que tiene un problema de aprendizaje y para lo presencial y virtual? Bueno, hay que mirar primero las características del problema que está presentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tiene un problema para la escritura, un problema para la lectura. Entonces hay que diferenciar un poco todo esto del aprendizaje verbal del aprendizaje no verbal, porque esto más que todo son síndromes de hemisférico, o sea, son síndromes cerebrales que hay que tener en cuenta, y hay que describir todo lo que es la neuropsicología para explicarlo un poco. Por eso las alteraciones neuropsicológicas, que en la mayoría de las veces comprometen las funciones normales de los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, y así se van a ver implicados aspectos tanto espaciales, abstractos, intuitivos, perceptivos, tareas no verbales, motoras. Todo esto interfiere lo que es el cerebro, ¿sí? También hay que tener en cuenta que los niños que estudian en presencial, las habilidades auditivas van a ser diferentes por la relación y la percepción, todo lo que es la relación visoespacial que tenían con los compañeros, que ahora no lo están teniendo. Al igual que la fluidez verbal puede ser diferente, puede haber dificultades en la organización visoespacial de su alrededor. También la forma en que integran la información verbal, ya que no tienen los compañeros alrededor, dificultades para entender el contexto social y la comunicación no verbal, de pronto expresiva. Ellos con los compañeros hacían un gesto, una mímica y se entendía, pero ahora en su casa solos va a ser un poco complicado, sobre todo cuando no tienen esas habilidades cognitivas o esa fluidez para comunicarse, porque de pronto la comunicación no verbal dice más que un alumno que habla y habla y habla, un profesor que habla y habla y habla, y el alumno con la comunicación no verbal, el profesor se está dando cuenta que no está entendiendo nada. Entonces de pronto esas son clics que hay que tener en cuenta. También las expresiones faciales, la inflexión de la voz, cómo habla el niño, si le tiembla la voz, si habla fluida, las expresiones corporales y del lenguaje, que esta percepción cambia dentro de la casa que en un aula de clases. También hay que tener en cuenta todo lo que fue el desarrollo motor y los problemas de direccionamiento, porque un niño con ADD, con problemas de déficit que se están moviendo constantemente en clase, es el niño que pasan regañándolo constantemente, pero en la casa, como no se dan cuenta, hace la tarea, la manda y el rendimiento puede ser diferente. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, y otra cosa, es importante ver cómo la socialización, como dice la doctora, es fundamental en el neurodesarrollo y en el desarrollo psicológico, cognitivo, conductual del niño, del adolescente, digamos, del neurodesarrollo, para adquirir habilidades, como por ejemplo cuando tú estabas en el colegio, primaria, tú tenías empatía porque hablabas con tus compañeros, hablabas con el otro. Ahora, la gran pregunta que se hacen los estudiosos de esto es ¿qué consecuencias a mediano y a largo plazo puede tener los estudiantes post-COVID? O sea, los estudiantes de ahora que estuvieron prácticamente un año aislados, los niños, las niñas que estuvieron aislados, y se lo transmito a la doctora, ¿qué tipo de problemas mentales puede producir un aislamiento, digamos, un aislamiento social, ¿verdad? Desde el punto de vista cognitivo o psiquiátrico, ¿qué problemáticas podrían tener
estos niños o niñas o adolescentes que estuvieron encerrados prácticamente un año y que bueno, y que muchos padres todavía tienen a sus hijos, no los dejan salir de la casa por temas de lo que sabemos todo de la pandemia. ¿Qué problemáticas puede pasar, doctora? ¿Qué tipo de dificultades o de habilidades no desarrolladas pueden no tener si siguen con este aislamiento en el tiempo? Las dificultades básicas que estos niños pueden tener son relacionadas con la capacidad visoespacial, la comprensión social, todo eso, lo que son las neuronas en espejo, lo que el otro compañero o la otra persona siente puede verse también afectada, las habilidades sociales, los problemas de coordinación motora, problemas en las tareas de cálculo mental, que no solamente son matemáticos, también son las habilidades motoras que ellos tenían antes, que se iban caminando, que sabían la dirección hasta llegar al colegio o con sus compañeros, de pronto puede verse afectada. También vamos a tener en la escuela, pueden tener problemas con diversas asignaturas, matemática, plástica, gimnasia y tecnología. Estas son las asignaturas que con mayor frecuencia se ven afectadas. Además, dificultades para relacionarse socialmente al no sentirse comprometidos en este aislamiento que estamos viviendo. ¿En qué forma lo puedo explicar implícitamente? Que de pronto esos niños retraídos, esos niños fóbicos, que les da pena comunicarse con los otros, pueden verse afectados actualmente. También los niños con baja autoestima, los niños que les hacen burnout o que matoneo constante, de pronto ellos también van a sentirse un poco rechazados, sobre todo si no tienen esa contención de las personas que la ayudan. Puede haber también fracaso persistente a la falta de comprensión, sobre todo de padres y maestros que no entienden el sacrificio que todos estamos haciendo, porque los padres están haciendo su granito de arena, es un sacrificio, los estudiantes, los profesores también. Entonces hay que sopesar todo esto que estamos viviendo actualmente, que todo el mundo lo está viviendo. Claro, Eder, es ahí cuando hay que poner mucho énfasis en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, que son la población vulnerable en problemáticas de salud mental. Cuando la doctora dice problemas en las neuronas en espejo y las habilidades sociales, también nos está diciendo que hay un problema también, puede haber un problema, Eder, con la empatía, con la socialización. Mira lo difícil que es esto, porque si los jóvenes, ese tipo de dificultades que ya tienen parte de los jóvenes por la introspección a la red, a la web, con los videojuegos, con la televisión, con las series, con el internet, porque socializan poco, sino todo lo hacen virtual, también hay una disminución en sus habilidades sociales. Se suma el tema del aislamiento, obviamente vamos a tener probablemente jóvenes menos tolerantes a la frustración, menos tolerantes a diversas cosas y dificultad en la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerme en los zapatos del otro y por tener solidaridad con el otro. Entonces podemos tener futuras personas menos solidarias. Entonces es importante poner el dedo en la llaga en los niños y niñas y adolescentes para poder que esta población, que van a ser los adultos del mañana, puedan tener salud mental y no posteriormente se nos genere una pandemia que como tú siempre lo dices, grito silencioso, o sea, y como yo lo llamo, la pandemia tras la pandemia es el aumento de las enfermedades mentales que ya venían, pero que lo del COVID pues las exacerbó y las desnudó. Bueno, por aquí tengo a alguien que me está haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las señales cuando un niño tiene problemas, alteraciones del aprendizaje, doctora? Bueno, las señales que vamos a ver, eso es desde el inicio de su vida, como ya le había dicho, desde
el embarazo vamos a mirar todo esto, desde el desarrollo motor, desde el desarrollo del lenguaje escrito, verbal. Todo esto es muy importante. Sí, la escucho, doctora. Sí, y también todo lo que son las alteraciones cognitivas, como ya lo hemos venido hablando. El origen, más que todo, como ya lo estábamos hablando anteriormente, puede ser multicausal. Intervienen factores de riesgo biológico, base genética, antecedentes familiares, enfermedades crónicas, alteraciones neurobiológicas, tanto en la lectura como escritura, a nivel auditivo, necesitan tratamiento fonoaudiológico, terapias del habla, ¿sí? También de la expresión a nivel motor. La dislexia condiciona mucho todo lo que son las bases neurológicas en las bases genéticas. Hay que preguntar en la familia si hay algún antecedente de algún trastorno del lenguaje, que ha tenido algún familiar relacionado con esto, que es muy frecuente. Sobre todo los más frecuentes son los de la lectura, que es la dificultad de presentar a algunos individuos la conciencia fonológica, o sea, que es la capacidad de reconocer y manipular sonidos individuales en las palabras. La dislexia también es muy frecuente cuando presenta un déficit de las habilidades fonológicas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, las valoraciones pediátricas, todas estas valoraciones de crecimiento y desarrollo, desde que el niño necesita todos estos controles para ir midiendo las habilidades cognitivas y los déficits cognitivos que vaya presentando. Entre los factores del niño tenemos que tener también todo lo que es la inteligencia, medir la inteligencia, el índice de coeficiente intelectual, la salud, una valoración por pediatría, si está tomando alguna medicación, si tiene un problema de vista. Muchos de estos pacientes no ven bien. Cuando lo llevan donde un optómetra que tiene sus gafitas puestas, ya las habilidades cognitivas mejoran, todo el desarrollo intelectual y cerebral también va a mejorar. También la personalidad, el temperamento del chico influye mucho en todo esto. Los trastornos mentales que hayan alrededor de la familia o en el vínculo, en el núcleo familiar, la atmósfera del aprendizaje en la casa, si le ayudan al chico, si tiene contención, aunque no tengan los papás esas habilidades para ayudarlo, o si tienen problemas familiares. Si de pronto no realizan las tareas y no hay quien los oriente, no hay quien los guíe. La calidad de la escuela también, porque el estrato social influye mucho también con la calidad de la escuela y la habilidad también, la calidad en el aprendizaje. Doctor Jorge. Sí, no, indudablemente todo esto a mí me lleva a pensar dos cosas fundamentales. Y es que necesitamos educar o entrenar a nuestros docentes en salud mental. Educar en salud mental a nuestros docentes, no porque es que ellos sean psicólogos, sino porque en su tarea diaria de transmitir conocimiento es importante la integralidad de la metodología en el aula escolar, como es el tema de la salud mental en el aula escolar o en la institución educativa. Entonces la educación en salud mental al docente, para él estar bien y para poder ayudar al estudiante y detectar si tiene algún tipo de situación que pueda estar generando problemas con su aprendizaje, porque el aprendizaje y la academia no solamente es poder leer algo y deletrearlo como un lorito y repetirlo, también es la comprensión de lectura, las preguntas que se hagan. Entonces es ver que de pronto un estudiante llega a la clase, pasa todo el día tirado en la silla dormido, en la mañana, en las primeras 3 horas de la mañana, y es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con este estudiante? ¿Sí? Es que está teniendo insomnio, está consumiendo sustancias, tiene problemas en la casa, y poderle darle manejo a esta situación para que también los estudiantes puedan tener
mejor capacidad de aprendizaje. Y desde los propios estudiantes, Eder, también educarnos en salud mental para un autoconocimiento de ellos, digamos, un autoconocimiento, y que también puedan servir de multiplicadores de estos temas de salud mental, porque si ellos no tienen salud mental, o digamos todos, si no tenemos salud mental, la capacidad de aprendizaje va a disminuir. Por ejemplo, yo te voy a dar un dato. Si yo tengo depresión, mi capacidad de aprendizaje, de concentración, de memoria, de motivación de leer un texto, se va a reducir muchísimo, más de un 50%. O sea, se me nubla el cerebro y no voy a tener las capacidades cognitivas suficientes para poder aprender y para poder desarrollar en lo que estoy, por más que me guste. Entonces es importante identificarlo y educar en salud mental en el contexto escolar. Bueno, la verdad es que tenemos algunas personas aquí conectadas y el aprendizaje, la alteración en el aprendizaje es fundamental. Esto es real, tenemos que preparar a los docentes. Yo pienso que trabajar con ellos, eso atención primaria en salud y prepararlos en todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos. Claro, por supuesto, los primeros auxilios psicológicos son fundamentales para tener herramientas de poder intervenir situaciones fácticas, presenciales en el momento, pero también darle educación de signos y síntomas de alarma para poder detectar ciertas situaciones, para poder remitir y dar un enrutamiento a ese estudiante para darle ayuda. Por supuesto que sí, Eder. Bueno, doctor Jorge, el tiempo en radio, televisión es corto. La verdad es que muchísimas personas siguen conectados acá. Doctora Zakira, un mensaje para todas las personas que en estos momentos nos están viendo. Bueno, es importante la salud mental, buscar ayuda y agradecerle a ustedes también por la invitación. La verdad es que me alegra mucho que me hayan invitado, que me hayan tenido en cuenta para hablar de un tema tan importante como es la situación que estamos viviendo actualmente. Doctor Jorge Muñoz. Bueno, Eder, gracias como siempre. Bueno, gracias a la doctora Zakira por aceptar la invitación. Siempre es muy amable, cada vez que la invitamos está siempre presta para poder intercambiar y comunicarnos y poder transmitir estos conocimientos a la comunidad y a la sociedad que tanto los necesita, como dice la doctora, en estos momentos de pandemia. Gracias a ti, Eder, por estar dirigiendo el programa y por todo tu equipo de trabajo, y nuevamente por darme también la oportunidad de este espacio de poder brindar el poco conocimiento que tengo acerca de la salud mental para que podamos seguir avanzando en estos temas, vivamos mejor y tengamos mejor bienestar. Bueno, doctor Jorge, ¿cuál es el tema del próximo miércoles a las 7 de la noche? Bueno, el tema del próximo miércoles va a ser intentos de suicidio, intentos de suicidio. Bueno, así que todos los amigos que están conectados por aquí, por Pregonar, por Tu Psiquiatra en Casa, los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles. Pero antes de retirarme, oiga, doctor Jorge, a la doctora Zakira le sirvió todo este aislamiento, ¿verdad? Está más, con todo el respeto que ella se merece, está más hermosa de lo que es ella, ¿no? La pandemia le sirvió a la doctora Zakira. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doc, bendiciones, gracias por habernos regalado un poco de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eder, que estés muy bien. Bueno, a todos los amigos que nos acompañaron, gracias por estar aquí. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir llevando esta información a todas las personas que están en casa. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles por aquí, por Pregonar Tu Psiquiatra en Casa. Bendiciones. Feliz noche.